Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Conversando la Noche es un espacio amplio, diverso, en el cual invitamos a personas que nos parecen interesantes por su trayectoria o por lo que puedan explicarnos en distintas materias: economía, política, cultura, deportes. Hemos hablado de muchas cosas en este espacio y siempre es interesante traer personas que nos puedan aportar y para luego debatir estos temas en casa. Hoy tenemos al PhD José Tomás Sánchez Gómez. Vamos a ver cómo lo enmarcamos a José, porque en realidad yo lo considero un analista muy lúcido de la realidad local e internacional, pero tiene también una larga trayectoria académica. Todo esto lo hablaremos después, porque ahora queremos presentar una semblanza de nuestro invitado y luego comenzamos a conversar la noche con José Tomás Sánchez Gómez. José Tomás Sánchez Gómez, PhD, director de la empresa ICA Consultoría Estratégica, lidera proyectos de investigación social, estudios de mercado, encuestas y evaluaciones de programas y políticas públicas. Es investigador académico y gerente de proyectos especializado en políticas públicas, ciencias sociales y desarrollo sostenible. Posee un PhD en gobierno y una maestría en administración pública, ambos otorgados por la Universidad de Cornell, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de liderazgo en programas nacionales e internacionales de alto impacto, incluyendo su rol como ministro de la Función Pública del Paraguay. Su formación académica incluye también un diplomado en Gestión Pública para el Desarrollo Humano, EDAN, Paraguay, un diplomado en Teoría Política Latinoamericana, CLACSO, Brasil, y una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Católica del Paraguay. Ha sido reconocido en diversas ocasiones por su desempeño académico y cuenta con múltiples publicaciones relevantes en sus áreas de especialización. Bueno, José Tomás, primero gracias por estar acá, por compartir esta hora con nosotros. Sabemos que tenés mucha actividad como director de ICA, la empresa de consulta estratégica, y también en otras actividades académicas sobre todo y profesionales. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, Mario, gracias por la invitación. Te sigo hace muchísimos años, te admiro en tu trabajo periodístico y también en todos los emprendimientos que te tocaron realizar jugándote por el país, ¿verdad? En diferentes circunstancias. Desde columnista, que siempre planteaste temas polémicos, temas que atañen a problemas que nuestro país debe superar, hasta cuando te jugaste como intendente de Asunción. Gracias, José, te lo agradezco. Cuesta a veces hacer el recuento porque uno lo que quiere finalmente es el mejoramiento de nuestra sociedad, una sociedad muy inequitativa, con muchos problemas de justicia social, de redistribución. Conocemos más o menos nuestra realidad. Ahora, en tu caso particular, también tuviste tu paso por la función pública, me decías. Así es, yo tuve un paso de militancia, allá cuando estaba en la Facultad de Filosofía de la UCA, estudiando comunicación. Principio de los 2000, era una época de mucha convulsión económica y social y política en Paraguay. Hablamos de Nicanor asumiendo la presidencia de la República. Yo acababa de llegar de Río de Janeiro, había hecho 3 años de medicina y que después abandoné. Y me metí de Ciudad del Este, yo soy, ¿verdad? Y me vine a Asunción y me metí ahí a estudiar comunicación y le conocí a un grupo que comenzaba a hacer militancia estudiantil y después también militancia política. Y recordás, ese es el periodo donde Carlos Filisola asume la presidencia del Congreso, se desarrollaba una socialdemocracia en Paraguay, el Partido Colorado estaba fracturado con el oviedismo afuera. Y en el 2006, cuando aparece la figura de Fernando Lugo, impulsado por descontentos transversales a diferentes sectores y a diferentes partidos políticos, me toca a mí,
participé, digamos, como activista en lo que fue la construcción del proyecto o de los proyectos bajo el paraguas de Lugo, y después de ganada la presidencia me tocó estar con el gran equipo liderado por Lilian Soto en la Secretaría de la Función Pública, que asume en el 2008. Y en el 2012, cuando Lilian renuncia, Lugo me elige para seguir el proyecto que veníamos trazando. Son básicamente, en resumen, lo que se hace en la Secretaría de la Función Pública fue comenzar a cortar con el clientelismo directo para el acceso a la función pública. Claro. Comenzamos con los concursos públicos de oposición, arreglar las políticas salariales, dignificar y profesionalizar el sector público, a la función pública. Entonces en el 2012 asumo como ministro hasta la caída de Lugo, y ahí voy a hacer ya una trayectoria más académica en los Estados Unidos. Interesante, porque la caída de Lugo te obligó a ir a estudiar qué nos pasó, me parece, y vamos a hablar un poco acerca de eso también. Pero ya que tocaste ese tema tan importante, es el gran tabú de la política paraguaya, la función pública. Sí. A mí me impresiona cómo hasta ahora me dicen, la municipalidad se soluciona echando la mitad de la gente. Sí. El Estado es muy pesado, hay que echar. La gente cree que hay una especie de solución mágica en la expulsión del funcionariado público. Sí. Y sin embargo hemos notado que en algunos casos falta personal capacitado, porque el Estado cada vez va a requerir más especialización también, a nivel mundial inclusive. Sí. ¿No será que estamos viendo solamente el aspecto casi monetario del tema del funcionariado? En realidad lo que tenemos que apuntar es a una dignificación del funcionariado y una capacitación. No, sin duda hay mucho por arreglar en la función pública, pero totalmente de acuerdo contigo. Que el drama, si uno mira los problemas principales del sector público, sin duda el ser grande no lo es. Paraguay, más o menos un 11% de la población económicamente activa forma parte de la función pública. Uh-huh. Eso es muy chico respecto a la región, y ni hablar de los países desarrollados, que llegan a tener 35%, 40% de la población económicamente activa trabajando en alguna posición vinculada al Estado. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestro Estado? No, si bien no es grande, tiene muchas ineficiencias, está mal distribuido. Yo me acuerdo allá por el 2011 hicimos un censo de cuántos funcionarios municipales habían en todos los municipios. Y ahí en aquel momento Asunción tenía algo así como 11.000 funcionarios, Ciudad del Este ya tenía más o menos 1.500, Encarnación tenía 1.000, y nos encontramos que la gran mayoría de los municipios, ¿sabes cuántos funcionarios tenían? 10. Claro. Ese es el tema, sí. Nosotros nos íbamos me acuerdo, y recorriendo municipios del país para ayudarles a estructurar su organización interna, cómo distribuir a sus funcionarios públicos. Me acuerdo el intendente diciendo, no, pero ¿cómo voy a distribuir yo funcionarios? Soy yo, es mi secretaria, el que cuida el cementerio, y el barrendero, somos 4. Y después el resto son contratos así precarios que van y vienen, ¿verdad? Así mismo. Sí. Entonces, la elaboración de una base, pliego de condiciones es dificilísimo para un intendente del interior. Totalmente, y ni hablar acá para nuestras instituciones. Sí. Mirar la agilidad de hoy el gobierno, después de teniendo al presidente más técnico podemos decir, desde la transición, iniciar la transición o de antes. Igual le cuesta. Igual cuesta a los equipos técnicos con mayoría en el Congreso el llevar adelante la ejecución presupuestaria, porque es un año donde uno está aprendiendo qué pasa, y hasta que uno aprendió, digamos, después ya comienzan los vaivenes políticos que afectan al trabajo. Pero quería nomás decir esto, Mario, también nosotros tenemos que pensar que la gran mayoría de los funcionarios, 80% de los funcionarios no ganan más de 4 millones, 5 millones de guaraníes. O sea, la cuestión salarial no es el de ese ascensorista que uno piensa que a veces se arma un escándalo, ascensorista que gana 15 millones de guaraníes, 20 millones de guaraníes. Esos son casos aislados que generan un problema para toda la función pública, pero no es el caso. Los Nepo Babies no es el caso del sector en promedio, ¿verdad? Otro problema, 75% de la función pública son maestros, personal de blanco, personal de seguridad. Nosotros, la pregunta, ¿necesitamos menos médicos, menos enfermeras o más? ¿Necesitamos menos docentes, más docentes o más? No estoy hablando de la calidad. Claro, pero una cuestión numérica básica. Pero es para pensar en cuanto a números. Nuestro Estado está concentrado en Asunción y Central, básicamente. Y claro, entorpece ver
llegar a una institución y ver tanta gente por ahí, uno dice, porque no tiene sentido esto, pero salí de calle Última y el estado es básicamente la comisaría chiquitita, la escuela chiquitita y por suerte ahora ya tenemos puesto de salud también, chiquitito, pues está ahí. Sí. Entonces, interesante este análisis porque entonces la pregunta subsiguiente es ¿qué hay que hacer entonces? Ya que estuviste en esa secretaría tan importante, hay que redistribuir la fuerza laboral, hay que, digamos, como decíamos antes, capacitarla. Digo, cualquiera que vos le preguntás necesita más médicos, vamos a necesitar más ingenieros también si queremos hacer un upgrade tecnológico en el Paraguay alguna vez. O sea, sigue faltando gente para el Estado. Así es. Ahora, tenemos que pensar cuál es la estructura fija que queremos, la estructura administrativa fija que tenemos que tener. Ajá. Y esa estructura administrativa fija tiene que tener un salario digno en todos los niveles, porque ¿qué sucede? El sector público paga más que el sector privado allá abajo, en los primeros puestos, Sí. pero paga mal a los puestos altos. Ahí se migra hacia Entonces lo que hace es formarle a la gente en su ascenso profesional y luego van al sector privado a trabajar a empresas que tienen gente súper bien formada, digamos, sin haber pagado por esa formación. Tiene que haber una estructura salarial acorde para que el Estado traiga los mejores talentos en todos los niveles. Hay que pensar esta estructura fija, burocrática, weberiana, que pueda resistir los intereses ajenos al sector público. Por eso tiene que ser un sector público protegido, donde se entra por concurso, se asciende por concurso y se desvincula con causas justificadas. Pero hay que pensar mejor esta desvinculación, porque básicamente nuestro sector público no desvincula gente. Hay que poder desvincular gente que no rinde. Y luego pensar las posiciones que no pueden hacer todas estas carreras administrativas y que no debería ser gente fija. Por ejemplo, en el ámbito tecnológico, no sé si es lo mejor tener un informático contratado por 20 años en el sector público. Claro. O incorporado, porque la tecnología varía tanto. Deben ser posiciones donde entran para funciones específicas y que ya hay mecanismos hoy de consultoría, servicios profesionales, con una manera más ágil que responda más a los cambios y necesidades de la población. Vos decías, ingenieros. Bueno, ¿qué tipo de ingenieros? A lo mejor no hace falta, no podemos tener un ingeniero ahí, o no es lo más conveniente que el Estado pague sueldos de ingenieros que lo van a tener sentados por mucho tiempo ahí, sino por proyectos. Pero hay que pensar eso con agilidad. Tengo que hacer una breve pausa y enseguida continuamos con José Tomás Sánchez. Interesante su experiencia desde adentro del fenómeno y también como estudioso del mismo. Después me va a contar un poquito la coyuntura actual también que le quiero preguntar. A nivel local, ¿cómo estamos? Esta situación bastante particular en la cual hay crecimiento, por ejemplo, pero poca redistribución, poco derrame, una percepción todavía negativa de la cuestión de la pobreza. Hoy hablábamos de eso en la radio con especialistas en la materia. Y ahora con un mundo también en un cambio extraordinario por la propuesta disruptiva de Donald Trump en Estados Unidos, que hizo crujir al mundo a partir de sus primeras medidas en los primeros 100 días de gobierno. Todo esto a la vuelta con José Tomás Sánchez, nuestro invitado de esta noche. José Tomás Sánchez, nuestro invitado de hoy, 45 años. ¿Ya tenés hijos? Sí, tengo dos hijos. Dos hijos. Gabriel, de 7 años, y Natán, de 4 años. Bienvenido al club, entonces. Es una aventura que nunca termina. Y estuviste en Cornell, sí, que es una universidad muy prestigiosa. ¿Qué hiciste ahí? Hice primero Administración Pública, Ajá. La maestría en Administración Pública, y dentro de la maestría tomé materias en el doctorado de Ciencia Política. Y dije, pues estoy conociendo Paraguay como la región, como América Latina, como no conocía antes. Estos seminarios donde hay 10 personas nomás, el profesor no presenta la clase, tenés que leerte 7, 8 artículos y 2 libros por semana. Lo central, ¿verdad? Claro. Pero por semana.
y se llega a discutir, ¿no? Entonces es una intensidad brutal. Y ahí entonces me entusiasmó y me picó el bichito y apliqué el PhD en ciencia política, en gobierno se llama, pero es básicamente hacer política comparada. Y eso hice de los siguientes años. Ya, Cornell está en la costa este. Sí, Nueva York. En Nueva York. Una de las más prestigiosas. Número 12, 13 en el sol está en el mundo. También habías pasado por Ciencias Sociales en Brasil. Hice un curso de teoría política en São Paulo. Sí. Interesante cómo, digamos, tu mundo se fue moviendo de esa vocación médica de tu padre después hacia las ciencias sociales y políticas. Por eso que es muy importante, y te suelo leer a veces en redes sociales y en plataformas, siempre estás atento a opinar un poco y a dar algunas ideas de lo que está pasando. Sí. Paraguay entró en una etapa bastante particular con la llegada de Peña, un triunfo muy grande en lo electoral, más allá de todas las dudas que se planteó desde Cruzada Nacional, desde el PLRA, pero bueno, obtuvieron una cantidad de votos muy grandes, el que le dio, como casi nunca había ocurrido en esta transición tan larga, un dominio casi absoluto de los tres poderes del Estado. Sí. Esto es también peligroso, ¿no? Esta esto concentración puede ser peligroso, sí. Puede ser peligroso en términos democráticos. Claro, ¿verdad? Porque sí. Paraguay, no se puede pensar la democracia en dos ejes. Ajá. Un eje vertical, que es el que vincula a los líderes que van a representar al gobierno con el electorado, es decir, que el líder sea votado y removido por votos, ¿verdad? O sea, porque se le votó a otro. Sí. Y en el plano horizontal, de tener instituciones que controlan a ese liderazgo para que no haya derrapes autoritarios, porque el derrape autoritario puede ser por este eje, donde la gente vota a un líder que luego se deshace de la democracia, o puede ser cuando se derrumba este eje, que es cuando voy sacando. La principal institución de control horizontal, podemos decir, es el Congreso, pero hay otras, no sé, la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Todas esas instituciones hacen el contrabalance al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí. Y nosotros hicimos una transición mejor en el eje vertical, es decir, se comenzó a poder votar al presidente y a los parlamentarios, pero no hicimos una buena transición en el plano horizontal, donde las instituciones han estado siempre muy cooptadas por el poder político, sobre todo ahí anoto al Poder Judicial, que es el que menos transitó hacia un fortalecimiento e independencia respecto al poder político de los otros poderes del Estado. Y Paraguay no hizo, y no solamente independencia del poder político, sino de los poderes fácticos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un ministerio público muy cuestionado todavía, tenemos un poder judicial muy cuestionado todavía. Ahora estamos viendo todos los escándalos de la mafia de los pagarés, por ejemplo. Vos decís, Dios me libre, ¿dónde estaba? ¿Bajo qué alfombra estaba escondido esto? Claro. Era gigantesco. Conectado al jurado de enjuiciamiento, conectado a los chats, o sea, todo conduce a ver... Claro, no, y antes tuvimos el escándalo de Lalo, Lalo Gómez, también del crimen organizado vinculado al jurado de enjuiciamiento, que la vía de salida de los fiscales y jueces, al Consejo de la Magistratura, a otros poderes fácticos también ahí. Entonces voy a decir, nosotros no hicimos una buena transición ahí. Entonces, cuando tenemos como nunca un partido que controla de manera más eficiente todos estos poderes, puede ser un riesgo para la democracia. ¿Cuáles fueron los contrapesos, Mario, a las tentaciones del Ejecutivo? Y lo pienso en abstracto acá, a la tentación del Ejecutivo de expandir su poder político. Y acá no ha sido el Poder Judicial. El Poder Judicial no resuelve temas que pueden poner freno a tentaciones de doblegar a la democracia. No ha hecho eso. Como decía en otros países, vos ves en Estados Unidos, aunque Trump viene con toda esa envergadura, jueces se ponen, ¿verdad? En contra y ponen freno a sus medidas en muchos casos.
Acá el contrapeso, por las características que tuvo nuestra transición, que fue desde adentro del sistema y desde arriba del sistema, es decir, las Fuerzas Armadas del Partido Colorado, desde ahí vino la dinámica para la transición a la democracia y no desde afuera del sistema dictatorial. Sí. Por esas características, el freno en la democracia al Poder Ejecutivo ha sido principalmente el Senado. El Senado ha sido opositor, los opositores han podido negociar ahí mejor con facciones disidentes del Partido Colorado, y ha sido la división del Partido Colorado. Eso ha puesto siempre frenos al Ejecutivo. Y hoy tenemos un Senado, por primera vez controlado, o digamos alineado al oficialismo, y tenemos al Partido Colorado también después de muchos años, donde aparentemente hay un predominio incontestable. Hay que ver ahora cuando se acercan el año que viene con las municipales qué va a pasar con la división interna, pero por ahora no la hay. Entonces, claro, ausentes estos dos elementos, una oposición muy debilitada, entonces sí uno podría pensar qué es lo que va a suceder. Sí hubo... podemos ampliar después más cuestiones normativas complicadas, como esta ley anti-sociedad civil, llamada ley anti-ONG, pero me parece a mí incorrectamente, fue anti-sociedad civil. Pero tampoco han avanzado mucho. Yo creo que también, ¿por qué? Porque hay una división entre la que es la presidencia de la República, la presidencia del Partido Colorado y el propio Partido Colorado. Son como tres ejes que complican la negociación, ¿verdad? O de vuelta otra vez, es interno el problema más que externo. Sí, más que externo. Para el esquema de poder, digamos. Y vos decías también, ha sido abrumadora la victoria. Sí. Yo creo que no, ¿verdad? En el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, si vos mirás, Cartes gana con más o menos 46% de los votos, Mario Abdo gana con 46% de los votos y Peña gana con 42% de los votos. A pesar de que en el Congreso, beneficiado por la ley de bloqueo, sucede lo que había sucedido en la Municipalidad de Asunción en las últimas elecciones, el Congreso es el que se abulta. Sí. Y el Partido Colorado gana más votos en el legislativo, en el primer caso municipal versus el ejecutivo, o en el caso del Senado versus el ejecutivo. Ahí sí hay un abultamiento inusual, claro, ¿verdad? Pero en el ejecutivo no fue tan distinto, y la división del voto en tres partes grandes en la campaña para la presidencia entre el Partido Colorado, la Concertación y Paraguayo Cubas tampoco fue inusual, ¿verdad? En el sentido que en el 93 tuvimos, cada vez que terminan los años en tres tenemos algo así. En el 93 tuvimos división, en el 2013 tuvimos esta división y en el 2023 también. Cuando terminan 8 hay más agrupamientos. Y lo que yo diría que es nuevo en este electorado no colorado es que el tercer sector, que había votado centro-derecha, centro-izquierda, se volvió más antisistema. Eso es nuevo. Ya, qué interesante análisis, porque en realidad en ese plano más horizontal que estuviste mencionando, pareciera que hay una resistencia a cualquier tipo de cambio, y finalmente tenemos los jueces colorados, los fiscales colorados, participan ellos en sus actividades proselitistas, hacen campaña, hasta uno a veces dice, esto es tronismo puro. Eso todavía no se democratizó en estos 35 años ya. No estamos hablando, conste que variaban algunos sistemas de elección, se trató de buscar mecanismos, pero fundamentalmente el militante colorado que comienza en la Facultad de Derecho de la UNA es el que llega a fiscal el día de mañana o pasado mañana. Y ese va a legislar o va a impartir justicia en base a su estructura formativa, ¿no? Me ha tocado a mí con la señora Estela Mariscano, le ha tocado a otro con otros fiscales. Ellos son operadores históricos de la ANR, inclusive con linaje familiar de la ANR, hijos de presidentes seccional, hijos de militantes, inclusive en la época de Stroessner. Es interesante ese análisis, nunca lo había tenido en cuenta de esa manera. Tengo que hacer una breve pausa. Quiero trasladar un poco esto en medio de este laberinto, ¿qué hace Santiago Peña o qué puede hacer? Y sobre todo ahora con el cambio de reglas de juego en el ámbito internacional. A la vuelta aprovechamos a José Sánchez, que está con nosotros acá muy amablemente hablando de estos temas que hacen a nuestra vida política fundamentalmente. Ya volvemos.
Seguimos hablando con José Tomás Sánchez. Interesante ir pensando en todo lo que nos dice. Nos da demasiada información y habrá tiempo después para seguramente digerirla. Me quedé pensando mucho en ese establishment horizontal. Me quedé pensando en el 2028, ya que los terminados en 8 parece que nos dan un poquito más esperanza a los sectores que propiciamos un cambio. A ver, mientras nosotros estamos hablando, el Partido Colorado sigue afiliando gente. Sí. Récord tiene cada año, Sí. inclusive gente joven. Otros dicen, bueno, así nomás siempre fue y al final hay que ver si ese joven se afilia más que nada para tener algún tipo de conexión, Sí. con acceso a puestos de trabajo, la tradición cultural del afiliado, ¿no? No tanto por convicción ideológica, pero la realidad es que siguen creciendo. Sí. ¿A qué atribuye ese fenómeno? Paso a una clarificación de lo del bloque anterior, donde vos concluís comparando con el estronismo. Hay que matizar eso porque es muy distinto al estronismo en el sentido de las libertades públicas de este país, Correcto. de que para bien o para mal, yo te decía, los contrapesos dentro del Partido Colorado no han sido los ideales, porque sería mejor tener un poder judicial profesional, una fiscalía profesional, pero han impedido también, no sé, que el lobbyismo avance cuando Lino Vio todavía venía con esta idea de ser, digamos, el poder militar vinculado a la política, ¿verdad? Algo terrible en los 90 todavía, que llevaba mucha violencia política. Después el Partido Colorado también, dentro de su dinámica, ha logrado generar un espacio, sobre todo en el 2003, que eso lo escribo en mi libro La Nueva Política Paraguaya, cuando hay un cambio en el rumbo del país. Porque como mirar el Producto Interno Bruto del 2002, es más o menos 7.000 millones de dólares, y ahora estamos por los 45.000 millones de dólares, y ese gran cambio se da del 2003. Hay reducción de la desigualdad en términos de Gini desde los 90 para acá. Hay un cambio muy grande respecto a algunas áreas del manejo económico donde se le da, se maneja con responsabilidad y ha permitido tener una macroeconomía ordenada en el país. O sea, todo eso también hay que pensar como avances positivos en nuestro país. Es muy distinto a enero de 1989, ¿verdad? Entonces quería nomás matizar eso. Aunque pueden echar a una senadora porque les parece molesta. Con una planadora que deja a Katia González en la calle por una sospecha de que una funcionaria parece que... O sea, ahí es donde yo hablo del estronismo, ¿no? De la mentalidad. Yo entiendo que no hay más no nos vamos a ir presos después de esta conversación. Claro. Antes del 89 nos íbamos presos. Nos llamaba Alberto Cantero, el pastor Conel, y ahí, ¿por qué ustedes estaban hablando de esas cosas? Eso ya no hay más. Pero las prácticas, desde el punto de vista político, entrar a matar a un chico como Rodrigo Quintana en una noche de enmienda, terrible. Es como que ahí siempre el fantasma está ahí dando vueltas. Pero claro, es diferente, coincido contigo plenamente. ¿Qué hacen de este contexto un hombre como Santiago Peña, extraído de cuna liberal? Curiosamente. Sí, me parece que ella nos llama Pastor Coronel, desde el más allá. Bueno, hablando en serio, ¿qué hace Peña en ese contexto? Y Peña, a mí me parece que hace lo que puede con el margen de maniobra que tiene, que me parece que es un margen de maniobra escaso. Sí, hay un solo movimiento colorado que llegó 2 veces a la presidencia, y es el movimiento Honor Colorado. Pero llega de manera muy distinta las 2 veces. La primera vez en el 2013 llega una presidencia fuerte que le permite, estructura presidencial fuerte, digo. Tenía un jefe de gabinete con fuerza, tenía capacidad de ordenar a los ministros y ministras, tenía un gabinete con mucha presencia tecnocrática o no partidaria, la llamada selección nacional. Y eso cambió por los aprendizajes, por las derrotas del cartismo en el 2017, primero el intento de la reelección, después la derrota en las internas coloradas,
después el costo de la llanura, la sanción internacional. Perdón, sí. Déjame adjudicar la primera derrota, 2015 municipales. 2015 las municipales. En pleno gobierno. Las municipales en Asunción, las municipales en Encarnación. Y Ciudad del Este. La contestación aparece Mario Audo para contestarle, para disputarle a Liana a la presidencia del Partido Colorado. Ciudad del Este no pierde, pero apenas gana todavía Sandra Zacarías, que termina cayendo en el 2019. Cierto. O sea, hay una dinámica que comienza a mostrar que la tecnocracia no podría aflorar solo el que el Partido Colorado es demasiado grande. Yendo un poco a tu pregunta, tiene casi 40% de la población afiliada, tiene más de 400 seccionales coloradas en todo el país. Y Argentina, España y Nueva York. Sí. Es uno de los partidos más grandes en términos proporcionales del mundo. Y con mayor capacidad de penetración social y de organización de la comunidad, ¿verdad? Uno cuando pasa frente a una seccional uno ve que está ahí desde, reunión política, pero también para jugar vóley, practicar zumba. Y fiesta retro con Mario Ferreira. Es fabuloso, es el club social del barrio. Ese tipo de partido ya no existe en el mundo. Sí. O sea, vos te vas a otro país y preguntás dónde queda la seccional de tu partido. Y te dice qué es una seccional o qué es qué es local partidario. No sé dónde queda la central del partido en la capital, ¿verdad? Claro. En cambio acá todos sabemos dónde queda la seccional barrial. Entonces, es una maquinaria gigantesca. Lo bueno es que, lo bueno o malo, hay que ver eso, es que no ha permitido un control personal top-down, de arriba para abajo. La dinámica, tiene una dinámica de abajo para arriba también para renovar su liderazgo, y eso ha hecho temblar a la estructura del partido y también a todo el poder ejecutivo que sobre ese partido se monta. Qué curioso que, perdón nomás, que tan apasionante el tema, que siempre recordamos que en dictadura, sin embargo, las seccionales tenían su dinámica democrática interna. Claro. O sea, se peleaba por la seccional. Sí. Eran encarnizadas las luchas para obtener la presidencia de la seccional. Claro. Permitía al dictador que ahí sí se juegue el juego democrático. Sí. Digo nomás como elemento de gimnasia que ellos tuvieron. Eso es un elemento crucial para entender al Partido Colorado. Porque nosotros hemos entendido bastante mal al Partido. Nosotros digo la academia. Sí. No hemos entendido bien al Partido Colorado, ni en la dictadura diría. Porque comparamos fácilmente con Pinochet, las dictaduras militares de la región, y esas eran dictaduras antipolíticas. Claro. Esas eran dictaduras contra los partidos políticos. Claro. Y acá, en cambio, no. Acá el gobierno autoritario dice, primero que el Partido Colorado la antecedía. Hace un pacto ahí con los militares y el partido sigue una intensísima dinámica política partidaria de generar los intereses corporativos, los gremios profesionales, sindicatos, campesinos. Hace una suerte de reforma agraria, también se le da tierra a los amigos, se genera un sindicalismo oficialista, el comité de ingenieros, etcétera, etcétera. Sí. O sea, muy distinto a Pinochet, donde Pinochet, cuando mi profesor de coronel decía, en Chile lo que se puede entender mejor como una invasión militar a la sociedad. Donde no puedes más, en tu club de fútbol te asocias, no puedes más elegir tu autoridad. Claro. Te eliminó la política. Bueno, acá no fue así. Entonces cuando en el 89 se levantan las barreras, cuando se inicia la transición y se levantan las barreras a la participación política, por supuesto hay una ventaja gigantesca en la práctica política electoral, y también una ventaja gigantesca en el monopolio básicamente que había de acceso a la función pública. Entonces hoy tenés unos ejércitos que pueden hacer militancia financiada, tenés la práctica política. Y en otro aspecto que no lo entendimos bien al Partido Colorado es que después de la caída de Stroessner, cuando se hace una división, la división del Partido Colorado comienza más o menos en el 84, se acentúa en el 87 y termina derrocándole a Stroessner, esa división nunca más se cerró, ¿verdad? Esa división le dio al Partido Colorado las características de un boxeador que te puede pegar por derecha o por izquierda. Eso es muy ágil, ¿verdad? Sí. Entonces, y poder responder a problemas de la sociedad, responder a problemas de pobreza, generar políticas públicas. Podemos cuestionar después, pero responder. Entonces no todo es un anclaje clientelar. Eso es lo que quería problematizar. Es una parte.
pero no todo, eso nomás. Y creo que eso nos costó un poco. Entonces la afiliación, respondiendo, Sí, para redondear esa parte. puede tener que ver con una expectativa de, por supuesto, acá esto me beneficia más que lo otro. Puede tener que ver con eso, sin duda alguna. Pero es imposible. El Partido Colorado tiene 40% de la población afiliada, tiene 2,5 millones. Duplica al PT de Brasil, en un país que es más de 30 veces más grande que Paraguay. Entonces, no todo eso está en el Estado, lo que quiero decir, ¿verdad? Entiendo, sí. Pero bueno. Pero se sienten seguros en ese lugar. Y tiene más, podemos decir, desde el punto de vista racional, Sí. tiene más sentido. Ajá. Yo quiero tener algún vínculo con la política, vincularme con A y no con B, porque A tiene más beneficio o posibilidad de beneficio que B. Tengo que ¿verdad? hacer la pausa. En los años 70, los comunistas nos decían, afíliense todo al Partido Colorado. Y ahí adentro vamos a implosionar el sistema. A lo mejor tenían razón. Vamos a hacer una última pausa. Apasionante hablar con José Tomás Sánchez a partir de su conocimiento, de su trabajo intelectual, que obviamente también le apasiona a él y que simplemente busca entender mejor nuestra sociedad, más allá de juzgarla. Eso es lo que estamos haciendo esta noche con nuestro invitado. Ya volvemos. José Tomás Sánchez con nosotros, PhD, es un doctorado realmente. Tendría que decirle el doctor José Tomás Sánchez, pero queda muy pomposo. Vamos a decirle José Tomás nomás. A propósito, ¿cómo anda ICA? Bien, estamos trabajando con Larisa Chase, que es la nieta de Taca Chase. Taca. Ella tiene una formación en economía, en estadística, en finanzas, o sea, básicamente la parte cuantitativa, metodológica. Tiene muy acentuado y ella, y con ella hacemos trabajos de investigación. Correcto. Y ICA mucho tiempo era una de las consultoras top en materia política también. Sí. ¿Esa parte van a mantener? Y esa parte Larisa no desarrolló tanto, pero ahora tenemos el interés de volver a ampliar. Nos interesa mucho siempre el estudio responsable, Claro. el manejo de datos adecuado, encuesta. No nos interesa sacar encuesta, publicar para, digamos, incidir en qué está bien y qué está mal. Preferimos trabajar con clientes, ayudarles en su proyecto, ¿verdad? Claro, sin datos es muy difícil trabajar en cualquier disciplina de la vida, ¿no? Sin tener el mapa, ¿no? Totalmente. Por supuesto, la intuición funciona. La intuición funciona. Los políticos son grandes intuitivos, Sí, ¿verdad? cierto. Pero la intuición tiene limitaciones, ¿verdad? Claro. Tiene limitaciones a la hora de plantear escenarios. Eso es lo que te permite la estadística, donde vos decís, en política vos decir, esta dupla funciona así, bien, o si da la vuelta, ¿cómo funcionaría en estos escenarios nuevos? Claro. Eso es lo que te permite la Y estadística. hay muchas herramientas tecnológicas nuevas también que se pueden agregar. Antes era salir a preguntar casa por casa. Sí. Ahora hay demasiadas cuestiones que se pueden usar. A mí me apasiona el tema porque también incursioné en política y tuve que alinearme únicamente a las estadísticas. Tuve que hacerle caso a las estadísticas. Por ejemplo, me decían, vos no te pelees con nadie, vos ya estás adelante. Y yo quería ser el político tradicional que discute, que debate. No, vos tranquilo, poné cara de buenito y ya estás. Me iban indicando las personas que trabajaban en la parte estadística, ¿verdad? Más bien este tema toca. Te van marcando, ¿verdad? Sí. Y después tan grande intuitivo como Jaime Lerner que me decían, el voto siempre es emotivo. Siempre está lo emocional. Por más que establezca un gran programa de gobierno, la gente quiere sentir algo contigo. Y bueno, aprovechar eso que tenés o no tenés, qué sé yo. Pero es genial cómo se mezclan las dos cosas. La ciencia, pero también siempre el aspecto emocional, ¿no? El aspecto emocional y el político, por eso el político y la política, porque el aspecto racional, ¿cuál sería? Un obrero diría, pucha, mi salario no me da, necesito votar a alguien que me haga ganar más. Que me prometa, no sé, que me hable de mi necesidad. Eso es el aspecto racional. Ahora, muchos te pueden hablar de tu necesidad. Ahí entonces entra la emoción, me vinculo con este.
Claro. con este que me está enganchando. ¿Qué es lo que pasó con Payo un poco, verdad? Claro, Payo, Milei, Trump, Sí. tenemos todo esta, Sí. Bolsonaro en su momento. Meloni. Muy representativos de periodos de crisis más acentuados, en el caso del norte, de problemas de crisis vinculados a crisis del estado de bienestar vinculado a presiones migratorias. Correcto. En nuestro caso latinoamericano, de crisis económicas vinculadas con una clase media que pasado la era de los buenos precios de los commodities, de las materias primas, bueno, hubo mucho ascenso social y después descontento porque ese crecimiento económico latinoamericano fue muy importante, no continuó. Y nos inocularon también cuestiones bastante particulares que no estaban previstas. Por ejemplo, el miedo a lo diferente, a la diversidad. La izquierda justo se apropia de algo que en realidad después no supo ni cómo defenderlo. Que es, por ejemplo, la aceptación del matrimonio homosexual, el aborto. Le costó mucho a la izquierda salir de esa y la derecha aprovechó. Y sí, eso para analizar, esto es para analizar que ganas de tener un programa sobre eso nomás. Claro, lo que pasa es que hay bases estructurales de eso, ¿verdad? En el sentido de que la precarización laboral digamos, ha afectado mucho la tradicional movilización de clases sociales, así, yo soy la clase obrera, clase trabajadora, o yo soy la burguesía empresarial, industrial, que quiero este plano ideológico y este proyecto en el Estado. Y como los cambios estructurales en las economías generaron economías de servicio, los delivery, los volques no se desarrolla la conciencia de clase como las fábricas que permiten, o los enclaves mineros. Entonces, lo que a esta clase media, ascendente, urbana, le servía en una perspectiva progresista era, más cuestiones identitarias, ¿verdad? Claro. Más cuestiones identitarias. Ahora, los miedos diferentes es una cosa de la política. Habrán sido las brujas en algún momento y hoy tendrán otros. Interesante esto, porque justamente ese grupo de ciudadanos que están trabajando en plataformas, son autogestionados, tampoco tienen protección social. No tienen nada. Ahí está el dolor. Claro. Ahí está el dolor, porque Paraguay, te decía en el bloque anterior, se avanzó con políticas sociales para reducir la pobreza extrema. Tenemos una relativa reducción de pobreza, igual es 22% de la población pobre, es altísimo, pero es del 57% del 2002 al 22% hoy, es una reducción importante, pero no hay básicamente políticas de protección para el sector vulnerable, el que gana salario mínimo. Sí, con una enfermedad se fue al mazo. Se fue al mazo. Sí. No tiene ahorro. ¿No? 70% no tiene seguro médico. Está endeudado. 80% no tiene jubilación. Endeudado. Muy frágil. Entonces, ese dolor, el que sufre el transporte, porque el pobre, las clases sociales más empobrecidas, no se trasladan mucho. Claro. Sí. No se trasladan mucho. O se trasladan en su carrito, digamos. En su ámbito. Pero ya el que accede a un empleo, sufre el drama de no poder vivir cerca de su empleo, en general por la manera como está organizada nuestra urbe, vos sabrás mucho más que yo en eso. Drama. Pero la salida hacia Central, si analizamos nuestro territorio acá, de área metropolitana, es este trabajador el que sufre las 2 horas de ida a su empleo, las 2 horas de vuelta, no puede estar con la familia, que los hijos no se están formando en algo educativo que les vaya a sacar de esa situación. Claro. No hay acceso a vivienda, a crédito suficiente, porque la vivienda popular que te regala el Estado, digamos, ya no le sirve a este sector, ¿verdad? Quiere poder tener un crédito. Claro. Otras condiciones de vida. Ahora, qué peligroso, porque el que aparezca a prometer sobre esos aspectos siempre va a tener una especie de repercusión mesiánica, ¿no? Sí, esa es la base social de los proyectos populistas, claro. ¿Verdad? Desde Milei de vuelta, Trump o lo que fue. Te va a dejar robar la casta, te va a dejar robar el. Ahora el populismo avanza mejor ante las crisis de los partidos dominantes, ¿verdad? Los partidos tradicionales, ¿verdad? Que en Argentina
por la inflación, que no tenemos nada de eso, ¿verdad? Sí. Los dos partidos, tanto Juntos por el Cambio como el peronismo, se han debilitado bastante y ya emerge Milei. Y por acá, como hablábamos anteriormente, el Partido Colorado todavía va a servir de barrera, Sí. de barrera acá, digamos, a cambios muy abruptos. Y por otra parte, el Partido Liberal, si bien el partido, la institucionalidad está con problemas de fractura, de debilitamiento, lo que está abajo, que es la identidad partidaria, sigue siendo 22% de la población. Hay todavía una identidad liberal que también hay que ver para dónde va a derivar en el futuro, ¿verdad? Pero que también, dada la situación de relativa estabilidad económica, no es el terreno para un cambio radical populista. No descartemos entonces el PDRA. Sigue siendo una marca pálida. No, porque algunos dicen que la identidad liberal. Ok. PLRA, no sé. PLRA ya el partido que está arriba. Sí. Pero el liberal está ahí. El liberal está ahí. El liberal está en todo el país. Sí, sí. Bueno, se nos fue el tiempo, qué lástima. En 2 minutos tenemos que hablar de Donald Trump, de China y del Papa. No, mentira. Vamos a tener que invitarlo de vuelta a José porque es apasionante realmente aprovechar sus conocimientos. Pero así, 2 palabras simplemente. Sí. Está crujiendo el mundo con Trump. Está crujiendo el mundo con Trump, o podemos decir, es un nuevo mundo, muchos hablan de un nuevo orden, donde ya no hay ninguna superpotencia con ganas de aspirar a un proyecto global, como fue los Estados Unidos en su momento, y la Unión Soviética en su momento. Arréglese como pueda, nos dice los Estados Unidos. Cada uno se arregla como pueda. Ahora, eso hace que, como yo sigo siendo fuerte, Sí. pues yo ya no quiero estar haciendo de policía ahí allá, ni generando valores democráticos, ni instituciones democráticas. Yo ahora quiero una transacción aquí contigo, arréglense como puedan, pero yo ahora quiero ventajas con Dame tus tierras raras. Sería el vínculo a corto plazo lo que prevalece de los Estados Unidos versus que antes había un proyecto más a largo plazo. Bueno, será para otro programa, evidentemente, José, porque da para mucho y además están sucediendo las cosas. Sí. Cumplió 100 días recién el señor Trump, pero son 100 días que sacudieron al mundo entero. Un gusto, José, repensar un poco el país, entender estos fenómenos, aunque sea un rato. Obviamente no alcanza el tiempo, pero es bueno proponer los temas. La idea es que la gente después los siga debatiendo e investigando en casa. Gracias por venir y no será la última vez. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. José Tomás, ¿está enseñando en alguna facultad? Estoy enseñando en la Americana, ahora voy a enseñar también en una universidad pública, se está por confirmar eso. Y, ¿qué materia enseñas? Y en materias, en las privadas, materias vinculadas a políticas públicas, formulación de políticas públicas, evaluación y metodología. Y en la pública ahora vamos a tener una teoría política. Bien, interesante por ahí para buscarle al profe José Tomás Sánchez en alguna cátedra. Gracias por acompañarnos. Tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes en Mega TV.